Hola mis hermanos en Cristo, una vez más, Susana León, servidora. Aquí vamos a meditar la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema muy importante que muchos nos hemos de preguntar, ¿cómo saber si el enemigo nos está atacando? Y cuando nos hablamos de eso puede darnos hasta decir, pues el enemigo no existe, o tal vez decir, eso es mentira, solo se ve en las películas. Hay una serie de cosas tras de esa palabra. ¿Cómo podemos saber si el enemigo me está atacando? ¿Por qué escogí ese tema? Es de suma importancia para las vivencias que yo tengo a través de la oración con las personas. Y vamos a hablar un poquito acerca, antes de entrar de lleno a ese mensaje de Dios que nos tiene. Muchas veces pensamos que el enemigo no tiene poder, y es verdad, el enemigo no tiene poder, pero hay muchas puertas que se van abriendo. Esas puertas se abren consciente o inconscientemente. ¿Cómo podemos saber cuando el enemigo nos ataca? ¿Cómo podemos saber que es el enemigo y no es algo psicológico? Pues primero es ir al médico. Ahí puedes ver situaciones donde o escuchan voces, ven cosas, sienten que les falta la respiración, una opresión en el pecho y una serie de datos que podemos cada uno descubrir de diferente manera. Entonces yo siempre recomiendo es vayan al doctor a hacerse un chequeo médico. La mayoría de las personas cuando viene a una oración es porque ya ha agotado todos los recursos, la persona no puede dormir, ha estado hospitalizada y no le han encontrado nada absolutamente. Entonces es cuando empezamos a tener esa comunicación con la persona, qué es lo que ve, qué es lo que oye, cómo lo ve. Y ha venido mucha gente donde me pregunta, yo veo esto, pero no me creen, yo escucho esto, pero no me creen. Inclusive he acercado a psicólogos, a doctores y no me creen. Mi primera respuesta es, yo sí te creo, vamos a hablar. Entonces la persona empieza a sentir esa confianza, esa disponibilidad de abrir su corazón y empieza a contar, bueno, yo siento en las noches que algo se me sube, veo una sombra, muchas veces siento como que alguien me está hablando al oído, me está diciendo malas palabras y es muy triste saber cuando una persona está oprimida, cuando una persona está en esa lucha constante del bien y el mal. Y claro que hoy nos vamos a enfocar al bien, porque el bien, la palabra de Dios nos trae la buena nueva. Pero son algunas cosas y son algunas vivencias que me han tocado a lo largo de estos 20 años de servicio. Quizás no tenga todo el conocimiento, pero es lo que a través de este caminar el Señor me ha mostrado a mí. Yo quiero compartirles la palabra de hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 14 en adelante, donde dice, luego Jesús dijo al capitán, vete a la casa, hágase todo como lo has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Pero vamos a empezar desde el 14, donde dice, Jesús fue a casa de Pedro. Ahí encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al tercer, al atardecer llevaron a muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Quiero hacer énfasis en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 16 en adelante. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos
con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que se había anunciado del profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos muestra a través de este evangelio que en verdad hay personas endemoniadas, como le llamaban en esa época. Cuando nosotros hablamos de un endemoniado, ya esa terminología no se usa. Esa parte de que se habla de una persona que está bajo una opresión demoníaca tampoco se usa, porque ahora como que tenemos más misericordia y sabemos un poquito más del tema. Es una persona que está sufriendo de la falta del amor de Dios, de la falta de fe, de que se ha escondido del amor de Dios, de que se ha alejado del amor de Dios y de que ha estado en cosas que no le agradan a Dios. Jesús sanó al endemoniado, Jesús sanó al enfermo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sana de la forma que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. El único requisito que debemos de tener nosotros es creer ciegamente a Él, creerle y hacer lo que Él nos pide. A lo largo de este tiempo hay experiencias que en mi vida yo nunca me hubiese imaginado estar enfrente de una persona que tuviera una posesión, que tuviera un espíritu malo. Me he encontrado con personas que están en esa situación. Viene a mi mente un recuerdo hace más de 14 años que fuimos a una misa de sanación y entonces empezamos ahí, éramos, se puede decir, principiantes hace 14 años, iba con mi compañero y estuvo la misa, en la misa una persona se empezó a parar en medio de la homilía, de cuando el padre estaba hablando de los demonios, de los espíritus malos, y esa persona se paró y se tiró en el piso y empezó a hacer como una víbora. Así se retorcía y pues lógico que todo mundo nos causaba asombro y veíamos la persona. Cuando se terminó la misa, la persona quedó ahí. Entonces, pues nosotros dijimos, por esa misericordia, vamos a levantar la persona. Empezamos a tratar de levantar a esa persona y no se levantaba del piso. Era una joven de 14 o 15 años. Esa joven se revolcaba y solamente estiraba la mano hacia el sagrario y le decía, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Eran sus palabras de ella. Y nosotros no la veíamos, pero al mismo tiempo nos daba mucho miedo acercarnos a ella. Nos decían, se te va a pegar, no la veas. ¿Y cómo no íbamos a ver esa persona que estaba pidiendo ayuda? Se fueron todas las personas y ella se quedó, nos quedamos un grupo muy pequeño de personas. Y dijimos, pues vamos a empezar a hacer el rosario. Pero cuando empezamos a rezar el rosario, esa persona se empezaba a hacer más feo. Entonces, pues algo en el interior nos dijo, esperen, esperen, ya no recen. Dijo un compañero, ya no recen. Y dejamos de rezar y la persona se empezó a dejar de ser feo, pero seguía en el piso. Y entonces empezamos a preguntar, ¿quién la conoce? Y había unas personas con las que ella había venido de muy lejos, de como 2 horas de Chicago. Y entonces la tratamos de reincorporar. Y le dice mi compañero de oración, véngase señora, siéntese aquí en esta banca. Vente muchacha, le dice, siéntate en esta banca. Y nosotros seguimos así. Cuando la persona que estaba en el piso se sentó, era una muchacha de 14 años. Empezamos a platicar cuando le dice, ¿de dónde vienes? Y ella ya menciona el lugar. Y nosotros vemos a la persona directamente. Ya no era una niña de 14 años, era una persona de unos 40 años, 35, 40. ¿Cuál fue el asombro de nosotros? Ver
estar en esa situación que Dios nos permitía ver, pero nadie dijimos nada porque estábamos asustados y nos salimos, no comentamos nada, que Dios les bendiga y nos fuimos. Y al otro día que nos encontramos el grupo, preguntamos, ¿viste la persona que yo vi en el piso? Sí, era una mujer, una muchacha, sí. ¿Y viste la persona que era en la banca? Y dicen, sí, ¿verdad que era una señora? Y dice, ¿tú viste lo que yo vi? Sí. Y nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Y empezamos a seguir por ese camino de la sanación, la liberación, interesarnos en qué era una sanación, como dice la palabra de Dios, que era una liberación. Y fuimos aprendiendo ese grupo donde nos congregamos. Y más que tener miedo, Dios nos ponía a tener compasión de la persona, tener misericordia de la persona. Pasó y esa persona no supimos quién era. Pero a lo largo de este caminar, Dios nos ha enseñado que el mal existe y Él está esperando una puerta que se abra. Muchas personas están sintiendo mucho coraje, mucho odio, mucho resentimiento. Ahí entra el enemigo, ahí entra tu casa, entra tu vida, entra a pelearse con tu familia, ahí se empiezan los gritos, empiezan los golpes, empieza el alcohol, empieza las drogas y empieza a ser un desorden en la casa. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no me escucha? Pero también, ¿qué hemos hecho nosotros? Algo malo pudiese suceder. Donde fuimos con una persona que nos quería leer el futuro, donde fuimos con los adivinos, los brujos, donde fuimos a las sectas. Ahí yo de verdad les digo con todo mi corazón, yo he visto personas que han sufrido, no por uno, por dos, por años, 15, 20 años, con esa persecución del enemigo. Y me comentaba un joven, es que entre más me acerco, más me va mal. Pero es mentira de Satanás, que Dios lo reprenda. Es mentira del diablo, que Dios lo reprenda. Entre más te acercas a Dios, más te va a ayudar a esa sanación. Y yo quiero compartir algo que nuestro Papa, hoy él decía en una reflexión, él estaba diciendo unas palabras que me causó mucho, y es verdad. El camino a la santidad es una lucha constante contra el diablo, afirma el Papa. La vida cristiana y el camino a la santidad está también en una lucha constante contra el diablo, afirmó el Papa Francisco en su nueva exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Y advirtió que a pesar que el príncipe del mal es como un mito o una idea, es un engaño que nos lleva a bajar los brazos y descuidarnos, a quedar más expuestos a él. Fíjense qué interesante nos dice nuestro Papa, que uno dice que no existe, que uno niega que el enemigo esté haciendo algo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Mas, sin embargo, yo me he agarrado de un libro, ese libro me ha servido mucho. Ese libro es que yo siempre, cuando alguien humildemente me pide una oración, yo lo hago con mucho amor. Yo lo hago porque sé que Dios quiere liberar a la persona, que Dios quiere sanar. Yo no sé por qué situación tú te encuentres, yo no sé por qué situación tú estés pasando. Si escuchas voces, pues ahora le llaman esquizofrenia, le llaman muchas enfermedades. Si existen esas enfermedades, va al médico y te dan medicamento. Pero hay médicos que no encuentran nada, que te dan ataques de pánico, hay muchas nuevas enfermedades. Sin embargo, a lo largo de este caminar, Dios me ha enseñado unas oraciones y he aprendido otras. Tal vez no soy una experta, pero he tenido varias personas que he orado por ellas y que han salido de esa situación, de esa oscuridad, de ese hoyo negro donde se encontraban. Y yo te quiero compartir para que tú tengas
o busques unas oraciones, las que a mí me han funcionado. Yo he tomado el libro del padre Bernardo Moncada Ballesteros, que dice cuando nos ataca el enemigo. Y este libro trae específicamente de cuáles son los demonios, cuáles son los espíritus, cuáles son... Y viene una serie de explicación, pero yo me voy a enfocar hoy a la oración. ¿Por qué me enfoco a la oración? Porque si tú estás pasando por una situación, hoy quiero que el Señor te toque a través de esta oración. Hoy quiero que tú sientas que al final de ese túnel hay una luz, y es la luz de Jesús. Que al final de esa oscuridad sepas que Dios va a estar contigo, está y estará contigo. Y yo quiero hacer hincapié en esta oración. A mí me funciona cuando yo lo hago por otra persona, cuando yo lo hago y yo lo hago con todo mi corazón. Cuando alguien viene y me pide una oración, sabe que ya no puedo más. Ya los médicos me desahuciaron. Tengo varios testimonios que un día los vamos a poner. Una muchacha de 16, 17 años, esa chica fue al doctor y ya en el doctor, en el hospital, ya no le encontraba nada. Y cuando fuimos a hacer la oración, un espíritu habló a través de ella. Y él decía, es mía. En la casa de la muchacha no había ninguna persona que fuera a la iglesia. Todos estaban en las cosas materiales, en las cosas de la vida, en las cosas del diario vivir, pero nunca se preocupaban por ir a la iglesia hasta que pasó este acontecimiento. Sin embargo, sus padrinos de bautizo llamaron a la iglesia, la llevaron a la iglesia, se acercaron a la iglesia, porque inclusive ellos no estaban tampoco cerca de Dios. Ellos me cuentan que ellos iban a misa a veces, cuando eran las bodas, los cumpleaños, los matrimonios, bautizos, primera comunión, pero solo iban a misa. Cuando ante ellos el enemigo se presentaba, la mujer se transformaba, ellos vieron que el mal existía. Y para la gloria de Dios, ellos son servidores, se acercaron a Dios, son lectores, son ministros de comunión, se instruyeron, tomaron el curso. Y esas almas, Dios las trajo a un camino de la salvación. Y a través de esta oración que yo hice con ellos, Dios transformó su vida. Y Dios transformó a esa joven. Muchos nos preocupamos porque nuestros jóvenes de ahora son rebeldes. Pues oremos por ellos. Vamos a tomar esta oración. Esta oración se llama, primero siempre yo recomiendo hacer un acto de contrición. ¿Qué es un acto de contrición? Es arrepentirnos de nuestros pecados. Muchos lo conocen como el yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Qué pecado? De palabra, obra, omisión. Se puede hacer esta oración por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso siempre ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Se puede hacer, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay varias cosas que el Señor les va a inspirar, pero arrepentirse sinceramente de corazón, con el propósito de ir a la confesión. No solamente arrepentirnos, de ir a la confesión, de ir a buscar de Dios, el perdón de Dios. Ya cuando se hace esa oración, podemos iniciar con la oración de renuncia. Por ejemplo, en este libro que yo les digo, dice, Corazón Inmaculado de María Rosa Mística. Ahí viene unos paréntesis donde usted dice el nombre de la persona o su propio nombre. Por ejemplo, yo, Susana León, renuevo en tus manos las promesas de mi bautismo y renuncio a Satanás, a sus demonios y a todas sus fascinaciones, seducciones y mentiras. Renuncio a todo pecado y su consecuencia en mi vida. Renuncio a toda práctica de magia, brujería, santería, hechicería, vudú,
limpias, despojos satánicos y a toda clase de adivinación. Renuncio a todo rito de iniciación chamánica, espiritista, a todo el bautismo del cerebro en la santería, culto a la muerte o a toda clase de idolatría. Renuncio a todo conocimiento de lo oculto, al querer ejercer el poder y el control al margen de Dios. Renuncio a todo acto que atenta contra la moral y las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, que vayan en contra del compromiso adquirido a través de mi bautismo y que impida el ejercicio de mi sentido común, capacidad de juicio, entendimiento y voluntad. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por virtud del Santo Espíritu, y por intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de Rosa Mística, renuncio completamente y para siempre en mi nombre. Yo ahí digo mi nombre. Susana León, usted diga su nombre. Y en el nombre de nuestros antepasados, a todo lo malo en que hubiésemos estado involucrados, me declaro y los declaro completamente libres, sanos, protegidos, bendecidos y en victoria. Y después hacemos un acto de contrición a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María, Rosa Mística. Le pedimos la intercesión de la Virgen porque nosotros solos no podemos y ella es la Madre de Jesús. Y le decimos a la Madre del Cielo, Santísima, Purísima y Castísima, Madre Inmaculada, María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, yo, diga su nombre ahí, Susana León, me consagro a Dios a través de tu corazón inmaculado para ser fiel a Él y para poder vivir plenamente como hijo o hija de Dios. María Rosa Mística, adjunta Señora mía, gloriosa Reina del cielo, sublime Señora de los ángeles, hija de Dios Padre Creador, Madre de Dios Redentor, esposa de Dios Espíritu Santificador, que desde el principio Dios te dio el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Ahí decimos nuestro nombre y decimos: yo, Susana León, humildemente te suplico que en este día me selles, me cubras a mí y a mi familia materna y paterna bajo tu protección. A través del corazón purísimo me envíes el poder de Dios que Dios te ha dado y reprimas a los espíritus malignos, los ates a los pies de la cruz del Señor Jesucristo de hace 2000 años. Y que toda legión satánica ante su presencia soberana que me cubre y me proteja, huya temblorosamente. Gloriosa capitana del ejército celestial, sublime y espléndida Madre de Dios, te pido que cada segundo, que cada minuto, que cada hora, que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año de mi vida, tu presencia y tu santa milicia invisible me selle, me cubra y me proteja con la sangre de Jesús, y así poder resistir los ataques de los demonios y sus emisarios. Te pido, Madre, que todos los coros angélicos vuelen en todo lugar donde yo vivo, donde yo me encuentro, donde yo vaya y donde voy a estar. Amén. Hacemos una oración de sellamiento, donde le pedimos al Padre Santo: Padre, yo, diga su nombre, Susana León, me sello con la preciosa sangre de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, contra toda maldad de persona viva o de persona muerta que haya sido condenada en el infierno. Me sello contra todo hecho o acontecimiento a través de los cuales
El enemigo me quiere hacer daño. Yo, diga su nombre ahí, Susana León, me sello contra toda maldad e influencia maligna del anticristo y de todos sus agentes de maldad. Señor Jesucristo, yo, Susana León, invoco sobre mí, sobre mi familia, paterna y materna, tus preciosas llagas y tu preciosa sangre, por el poder y los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, y por los méritos y el poder de sus gloriosas llagas, de su preciosa sangre, de sus azotes, de su corona de espinas, de sus clavos, de su santa cruz, y en virtud de mi bautismo, apoyado o apoyada en tu divina palabra, sello mi mente, sello mi corazón, mi cuerpo, mis fuerzas, mi alma, mi consciente, mi pensamiento, mis palabras, mis obras, sello la potencia de mi alma, los sentidos de mi cuerpo, mis facultades físicas, sello mis facultades corporales, sello mis facultades mentales, sello los dones y los carismas que tú me has concebido. Padre Santo, en tu poderoso nombre, con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, me sello y me cubro por el norte, por el oriente y el occidente. Sello las puertas del infierno, lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. Me sello contra Lucifer, jefe de las jerarquías satánicas, contra los coros satánicos, contra sus legiones visibles e invisibles, espirituales y materiales. Me sello contra toda la malicia del infierno, contra todo el espíritu del poder, espíritu del tener, espíritu del placer. Me sello contra toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, y de las fuerzas satánicas que influyan en la naturaleza, en el bajo mundo de los abismos, del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Sello todo lo que tengo, sello todo lo que soy, sello todo lo que hago, sello mi casa, mi trabajo, mis propiedades, las labores que tú me has permitido realizar. En una palabra, con tu poder, sello todo mi ser, con el poder de la cruz y la sangre preciosa de Jesús, vertida por sus llagas, sello este lugar, donde vivo, donde voy a estar, sello los momentos, tiempo, circunstancia y espacio de mi historia en la que me encuentro hoy. Sello las puertas, el techo, el piso, las paredes, el aire que respiro. Sello las personas con quien trato o trataré. Sello los vehículos, las carreteras, el aire, las vías de cualquier medio de transporte que he de utilizar en este día. Amén. Esas son unas pequeñas oraciones. Cuando uno las hace sobre la persona que está bajo alguna opresión del enemigo, empieza Dios a actuar. Yo te pido que lo hagas en fe, que le pidas a Dios si tú estás pasando por alguna situación, que le pidas a Dios en este momento que a través de esta oración llegue a tu corazón el amor de Jesús, el amor de Dios, que se derrame en este momento. Y yo quiero pedir la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial,
con toda la fuerza que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y esta oración siempre la tenemos que tener con nosotros, siempre la tenemos que orar. Cuando uno hace esa oración, el enemigo no le gusta escuchar cuando uno está invocando el nombre de Dios. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Haciendo una oración, ayudándole, llevarla con un sacerdote ahí en tu comunidad, en tu arquidiócesis. Buscar un sacerdote que esté por, por la arquidiócesis, que sea enviado como un exorcista. O tal vez no necesitas un exorcismo, necesitas una liberación, pero acércate a los sacerdotes. Ellos están ungidos. Dios los usa grandemente porque sobre ellos, sobre sus manos, está el amor, el poder de Dios. Ellos pueden hacer una oración. Hay algunos que no están en ese ramo. Hay algunos que no están en esa parte de hacer una liberación. Pero hay muchos que van a decir, vamos a hacer en fe, vamos a hacerlo. Yo estaba en la arquidiócesis de Chicago, tuve esa bendición de conocer al padre que está enviado como exorcista en la arquidiócesis de Chicago. Y él decía que él no sabía nada de eso. Él hizo su tesis, presentó una tesis sobre demonología, y cuál era su sorpresa, que después lo llamaron para decirle que le hacían el envío, no sé cómo se diga la palabra correcta, pero que él iba a ser el padre que iba a estar encargado de los exorcismos. Una persona tan dulce, una persona tan atenta, tan amable, tan llena del amor de Dios. Y nosotros como laicos podemos hacer una oración de liberación, una oración de sanación. Sí, aquí la palabra lo dice. Jesús fue y sanó a los enfermos. Pero también Dios nos dice, vayan en mi nombre, expulsen los demonios, hagan curaciones. Y uno a veces no es lo que uno está haciendo, es lo que Dios está haciendo. Dios está actuando en la persona. Dios tiene misericordia de la persona. Hoy yo quiero pedirte que en esta oración, si no la has meditado, escuches una y otra vez y dejes que Dios te hable a través de esta oración. A través de esta oración Dios puede tocar tu corazón y decir, oh, tal vez yo estoy mal, o tal vez una persona tiene algo de lo que dice aquí. ¿Cómo podemos saber? Cuando una persona está con una posesión, o cuando una persona está bajo la influencia del enemigo, no puede ver ni observar una cruz. Desvía la mirada, no dice nada, pero si uno le presenta la cruz y la persona no hace nada, posiblemente necesite un psiquiatra, una ayuda. Pero si ya fue al médico y no le dijo, estaba escuchando, en este momento se me fue el nombre de la persona que estaba predicando, y decía que cuando el enemigo, tú y yo vemos una cruz de madera y vemos representado a Jesús en un metal, pero cuando nosotros presentamos una cruz con una persona que tenga un espíritu, un demonio, el demonio ve a Cristo, no está viendo el metal, él lo ve real. Y uno dice, wow. Cuando traemos una medalla de la Virgen, la medalla de la Virgen, el enemigo ve la Virgen, porque ya la medalla está bendita, está exorcizada. Son sacramentales que usamos. Cuando hay una persona que tiene alguna posesión y el padre quiere tocarla, el sacerdote quiere tocarle la cabeza o ungirle, la persona se niega. Esas son las formas de saber. El exorcismo más grande es nuestro bautismo. Cuando nos bautizaron tuvimos nuestro primer exorcismo. ¿Cuál es una forma de sanar?
es yendo a la confesión, sacando de tu corazón todo lo que no le agrada a Dios. Saca de tu corazón todas esos odios, esos resentimientos, esas fallas. Tú ve con el sacerdote y confiésate, y ahí vas a empezar a sentir tu alivio. Hoy yo quiero pedirle a Dios a través del corazón de la Virgen que vaya a donde tú estás. No porque lo diga yo, no porque lo quiera yo, sino porque tú lo quieras, que hoy vaya Jesús a tu vida, hoy te sane, te libere, que tengas alguna enfermedad física, emocional, mental, que tengas un hijo enfermo, que tengas un hijo que está sufriendo por el alcohol, por las drogas, por una enfermedad que los médicos no han sabido, que tú vayas con fe y ores. La oración del papá y la mamá es muy fuerte. El padre, nos decía el padre Bernardo, tú pon una silla y piensa que ahí está tu hijo y tú mismo hazle una oración y a la distancia la persona va a sentir el amor de Dios. Yo le creo a Dios, yo soy testiga de esas maravillas y milagros que Dios ha hecho con muchas personas, con muchas. Yo no lo merezco verlas, pero Dios me ha dado esa gracia, esa bendición, inclusive de cosas que ni en mi vida pensaba que yo pudiera observar. Cuando el enemigo se enoja y grita, me grita, me dice, este es mío, no te lo voy a dar. Y yo le digo en el nombre de Jesús, es hijo de Jesús. En el nombre de Jesús lo vas a dejar, porque Él es de Jesús. Hacemos una serie de oraciones donde Dios actúa, donde Él es el único que viene al encuentro con ese enemigo, con ese espíritu. El Papa Francisco habla abiertamente y siempre está hablando del enemigo, porque inclusive había antes sacerdotes que no creen que el purgatorio, el cielo y el infierno son reales. Ya últimamente se está hablando más abiertamente. Pero cuando nosotros empezamos hace 20 años que veíamos un endemoniado, nosotros queríamos correr. Le aventábamos agua bendita, traigan agua bendita, y estábamos lejos y se la aventábamos. Agarrábamos un rosario y se lo aventábamos porque nos daba miedo, porque teníamos ignorancia, porque no sabíamos que Dios quiere que seamos misericordiosos. Y a lo largo de estas enseñanzas nos ha costado ver cómo la gente vomita, cómo la gente saca cosas. En el libro del Padre Amor, donde él dice que la gente expulsaba cadenas, expulsaba candados, expulsaba llaves. Yo no he visto todavía eso, pero sí he experimentado unos olores feos que salen. Es la misericordia de Dios. Acabamos de terminar el día de la misericordia. El día que el Señor tomó esa misericordia y te la está dando a ti, me la está dando a mí. Yo te invito a que con esta oración la medites varias veces y le pidas a Dios en el lugar donde te encuentres, en el país donde te encuentres, que te ponga una persona, un sacerdote, una persona que te escuche, una persona que te diga, sí, ve por este lugar. Antes solamente los sacerdotes íbamos al sacerdote, pero nuestros sacerdotes están muy ocupados. Hay mucha gente que está pasando por situaciones. Entonces hay que acudir primero al médico a hacer unos exámenes y también acudir a la Santa Misa, la confesión, recibir la comunión, el Santo Rosario, la palabra de Dios. Hoy en la mañana estaba orando y en la palabra de Dios decía, ella se refería a la palabra de Dios, ella es la luz, ella es la luz. Y si tú quieres que entre la luz a tu casa, empieza por meditar en las escrituras, empieza por leer las escrituras, empieza por leerlas, pasarlas a tu corazón y meditarlas, que es como Dios va a actuar. Yo te pido que en este momento cierres tus ojos
Respires profundamente por la nariz. Saques la respiración por la boca. Lo hagas 3 veces en señal de invitar a la Santísima Trinidad a tu vida, de aquietar el corazón, tus sentimientos, tus inquietudes. Y ahí en el fondo de tu corazón, ten esa intimidad con Dios. De decirle, Señor, yo te he fallado una y otra vez, pero aquí estoy, Señor. Muéstrame el camino. Ponme las personas o la persona que me va a ayudar en este caminar, en estas tinieblas, en esta oscuridad donde yo ya no puedo, Señor. Mándame a tus ángeles de carne y hueso que me ayuden. Mándame al sacerdote, mándame a la confesión, Señor. Pero yo ya no puedo estar bajo una opresión del enemigo. Hoy quiero ver la luz. Hoy en este domingo de la misericordia y hoy lunes de la misericordia, que el Señor derrame bendiciones. Hoy en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, le pido al Señor que ilumine tu vida, que ilumine tu ser, que ilumine tu conciencia para cambiar los pecados por bendiciones, de cambiar esos pecados que hay en tu vida. Cuando uno empieza a cambiar esas malas costumbres, empieza a dejar que Dios actúe en el corazón. Y hoy a través de la Virgen Santísima vamos a llegar a su Hijo amado. Para terminar, vamos a confiar ciegamente en Él y vamos a hacer una oración. Esa oración que salga de tu corazón, ahí en el lugar donde estás. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, hoy en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, te pido por todas las personas que están sufriendo alguna persecución, alguna opresión del enemigo, para que tú pongas delante de ellos una iglesia católica, un sacerdote católico, un laico católico para que les pueda ayudar. Hoy, Señor, abre esas compuertas del cielo sobre esas personas, por las más necesitadas, Señor, las que no conocen de ti. Hoy te pido, Señor, que baje tu gloria sobre ellos como la estamos sintiendo en este momento. Que nos envuelva tu amor, que nos envuelva el Espíritu Santo y que llegue a cada corazón. Que lo que yo estoy sintiendo en este momento, tu presencia, Señor, la puedan sentir en su casa, la puedan sentir cuando escuchen este audio y puedan dar testimonio a través de los comentarios. Porque no hay que robarle la gloria, el honor y los testimonios a Dios, porque Él es el que hace todo. Hoy en el nombre de Jesús, con la intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de Rosa Mística, yo te mando esta bendición que viene del cielo, esta bendición que yo misma la recibo, esta misma bendición que se impartió ayer en esa misa hermosa que tuvimos, esa bendición de Dios para ti, para tu casa y para tu familia. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos cubra con su sangre preciosa, de la corona de la cabeza hasta la punta de los pies. Nos cubrimos con la sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo, hermano, quiero invitarte a que te suscribas en el canal de YouTube, que busques como predicadora católica Susana León o como Susana León. Suscríbete. Yo estoy orando por cada una de las personas que se suscribe. Estoy yendo al Santísimo a poner tus peticiones, que tal vez yo no las conozco, pero Dios sí. Suscríbete, déjame tu comentario. Te invito a que te hagas parte de este ministerio hermoso que el Señor está creando para llevar esta palabra. Me puedes buscar en el Facebook también como Susana León. Está de fotografía el icono del Santísimo. Puedes buscarme como Rosa Mística, Melrose Park. Puedes buscarme en Instagram, en Snapchat. Todos esos medios. Me puedes llamar para alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Me puedes mandar un texto. El amor de Dios se ha derramado en mi vida y yo quiero que tú lo recibas también.
Comparte esta página, porque esta página es compartir el amor de Dios. Dios te bendiga, la Virgen Santísima te guarde, te proteja y nos estaremos mirando en este canal. Susana León, servidora. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te proteja.